Bien. Bendecidas. A ver, acá me sale algo. Si me esperan un segundito, mil disculpas. Entendido. Ahí estamos. Bueno, acá estamos con Vero, mi yaqueo. Saludame acá que te... Hola. Ahí está. Se me había desactivado la cámara, así que tuve que volver a instalar la aplicación, así que por eso me demoré un poco. Así que bueno, contentas, hermanas, de poderlas ver. Ahí Adriana, de Plutier. Las otras hermanas, que hay algunas que nos conozco. Y bueno, para las que no las conozco, me presento. Mi nombre es Ermelinda. Estamos acá en Bariloche. Ya van a ser 4 años trabajando para el Señor. Y estamos con nuestros niños. Uno de 10 añitos, 14 y 17, que ya va a cumplir la más grande. Así que contentos y agradecidos con el Señor por este tiempo que nos permite vivir acá y sobre todo predicar su evangelio a aquellas almas que están perdidas, aquellas almas que se habían alejado y bueno, y hoy pueden tener ese encuentro con el Señor nuevamente. Así que agradecida por eso y bueno, vamos a orar, así compartimos un poquito de la palabra, lo que Dios creo ha puesto en mi corazón para poder compartirle. Así que les invito a que nos tomemos un tiempito para hablar con nuestro Padre. Señor nuestro Padre, nos presentamos delante de ti, Señor, tal cual estamos, con un corazón humillado, contrito delante de ti, y pidiéndote, Señor, primeramente perdón por nuestras ofensas, perdón por nuestras faltas, Señor, perdón por tantas veces fallarte, Padre. Te rogamos que en esta mañana puedas perdonarnos, limpiarnos, y que puedas aquietar, Señor, nuestra alma, nuestro espíritu, para que en esta mañana podamos tener esa comunión plena contigo, y que tú puedas hablarnos, Señor, a través de tu palabra. Te damos gracias y bendecimos a cada hermana que está conectada, para que tú también prepares su corazón, y que todo lo que podamos aprender o escuchar en esta mañana, podamos ponerlo en práctica también. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Yo le había puesto como título a este mensaje el proceso. Y quería empezar haciéndole una pregunta. ¿Cuántas de ustedes les gustan los procesos o las pruebas? ¿A cuántas? ¿Cuántas dicen gracias a Dios por el proceso? ¿Cuántas se gozan en medio del proceso? ¿Verdad que no nos gusta? Yo creo que cuando escuchamos esa palabra proceso, prueba, no es algo que digamos, wow, qué bueno, qué alegría. Pero es parte de la vida. Y de eso es lo que en esta mañana les quiero compartir. Los procesos son cosas que no nos gustan y tampoco los elegimos. Y yo puse una pregunta, ¿qué son los procesos? Y yo buscaba y decía, bueno, son las dificultades, las tentaciones, los problemas, las enfermedades que nos tocan vivir en esta vida. Y quería que busquemos juntos en la palabra en Jeremías 18:1. La señal del alfarero y el barro. Amén, esa es. Si alguien la encontró y la quiere compartir, hasta el versículo 6. ¿Alguien que la quiera compartir? Fedia, ¿querés compartirla? Bueno, Gracias. palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano.
y volvió y hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. Amén. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Amén. Qué ¿Lo hermosa leo de palabra. vuelta? No, por mí está ¿Quiere bien. que... Se entendió perfecto. Si alguien lo quiere leer en otra versión. El Señor se dirigió a mí y me dijo: baja a la casa del alfarero y allí te comunicaré un mensaje. Yo, Jeremías, bajé y encontré al alfarero trabajando el barro en el torno. Cuando el objeto que estaba haciendo le salía mal, volvía a hacer otro con el mismo barro hasta que quedaba como él quería. Entonces el Señor me dijo: ¿acaso no puedo hacer yo con ustedes, israelita, lo mismo que este alfarero con el barro? Ustedes son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Yo, el Señor, lo afirmo. Amén. Amén. Es hermoso este pasaje porque aquí Dios nos demuestra que Él nos tiene en sus manos y puede hacer lo que quiere con nuestras vidas. Él es soberano, Él es el creador de los cielos, de la tierra, de nosotros. Entonces, Dios puede hacer realmente lo que Él quiera con nuestras vidas. Jeremías explica cómo el alfarero trabaja el barro en el torno y el Señor nos dice: ustedes en mis manos, ustedes son en mis manos, como el barro en las manos del alfarero. Y podemos ver que yo en este tiempo tuve la oportunidad hace unos meses atrás de poder trabajar el barro en el torno. Estuve haciendo un pequeño curso de cerámica y realmente cuando leía esta palabra me llevaba a esos momentos, y cuando el barro es trabajado, es puesto sobre el torno, uno usa las manos y le empieza a dar forma, y cuando uno sale se desarma y se vuelve a apretar y se vuelve a preparar y se vuelve a poner arriba del torno, trabajándolo para darle forma, para que logre salir lo que uno quiere, ¿no? Y bueno, y luego de pasar el barro por ese torno, se le da la forma con las manos, como le decía, pero después pasa por un proceso que es sumamente importante, que es el fuego. Y yo pensaba: ¿qué representa el fuego en nuestras vidas? Cuando pensaba en esto, cuando uno arma una vasija, yo he armado platos, tipos así, cuencos, y después de pasarlo por todo el proceso del torno, del armado, del formarlo con las manos, se pasa por el fuego, y es un proceso sumamente importante. Yo creo que es el más importante porque es donde se le da la cocción al producto ese. Y si no se cocina, eso queda muy frágil, muy débil. Uno le puede agregar agua y eso ya se desarma porque no está pasado por ese proceso que es el fuego. Y cuando yo pensaba: ¿qué representa el fuego en nuestras vidas? Y decía: las pruebas, los momentos difíciles. Ahí en el horno de fuego es donde se empieza a procesar, agarrando esa firmeza que el barro necesita para poder cumplir su función. Si no pasa por el fuego, esa vasija no va a servir, no va a cumplir esa función, se va a romper muy fácil. Y yo pensaba que, hermanas, si no pasamos por ese proceso, no podremos hacer la obra que Dios quiere. Por eso Dios permite que pasemos por pruebas y circunstancias difíciles, tribulaciones, porque es ahí donde el Señor forja nuestro carácter. Es allí donde el Señor trabaja con nuestras vidas. Es allí donde el Señor va puliendo nuestras vidas. Y quiero compartir en 1 Corintios 10:13. Primera de Corintios 10:13. Dice: ustedes no han sufrido
ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. ¿Alguien quiere leer otra versión? Si alguien tiene traducción en lenguaje actual. ¿No tienen otra versión? Bueno, cuando yo leí esta palabra, acá el Señor nos anima y nos dice que Él no nos va a dar una prueba más difícil de la que nosotros no podamos soportar. O sea, estamos pasando por situaciones, por pruebas, por dificultades. El Señor nos conoce y no nos va a poner algo más difícil o algo que nosotros no podamos soportar. Entonces, tenemos que confiar en esta palabra que el Señor nos da y pensar en esto, que después de que la vasija es sacada del horno, se empieza a pulir y lijar las imperfecciones que hayan quedado, para después estar listo para ser usado. Una vez que la vasija o lo que vos hagas con el torno y pase por el proceso de la cocción, que pasa por el fuego, se empiezan a pulir los detalles que le quedan. Por ahí quedan asperezas, se empiezan a lijar, suave, para que esa pieza ya quede perfecta y lista para ser usada. Antes no se puede. Porque bueno, si lo uso antes no me va a servir porque se va a romper, como decíamos. Pero eso muchas veces nosotros no lo entendemos o no nos gusta, pero son necesarios esos procesos. Y los procesos nos enseñan, y podía ver que los procesos nos educan, nos hacen madurar y también renuevan nuestras vidas. Y yo pensaba, ¿cómo una prueba o una dificultad me va a hacer madurar? Y déjenme decirles que sí, porque después de pasar por una crisis familiar o por una enfermedad, o por una escasez de trabajo, o por la muerte de un ser querido, vemos las cosas de otra manera, y sobre todo cuando nuestra confianza está en el Señor. Con estos procesos aprendemos a vivir de una manera diferente y a poner a Dios en mi vida y a tomar la palabra como mi guía. Dios no quiere que nos volvamos mujeres religiosas. Dios quiere que reconozcamos y conozcamos su palabra y que la apliquemos en nuestra vida. Es de la manera que vamos a poder estar firmes en el Señor cuando lleguen esos procesos o esas tentaciones. Va a ser la manera en que nosotros vamos a poder estar firmes, a través de su palabra, a través de buscar del Señor. Los procesos de Dios son las herramientas que Dios utiliza para pulir nuestras vidas, como decíamos hoy. Los procesos son necesarios. Hay muchas cosas en nuestra vida que a Dios no le agradan, pero saben que el Señor es paciente. Y entre más seamos sensibles a lo que Dios quiere, entre más quitemos nuestro orgullo, Dios va a trabajar más rápido en nuestros procesos. Y mi pregunta era, ¿pero cuál es tu actitud frente al proceso? Si alguna de ustedes está pasando por algún proceso, yo creo que todas pasamos procesos. De distintas maneras, distintas formas, todas pasamos. ¿Y cuál es la actitud que hoy estamos tomando como hijas de Dios? ¿Qué actitud estamos tomando frente a ese proceso? ¿Te enojas? ¿Te frustras? ¿O qué haces? Muchas veces decimos, ¿por qué, Señor? Y yo creo que tendríamos que preguntarle, ¿para qué, Señor? ¿Qué me querés enseñar en este proceso? Y gracias, Padre, por este proceso. En este tiempo, nosotras acá como congregación pequeña que somos, hemos pasado un proceso muy difícil con una hermana, que bueno, que las hermanas que han venido la pueden conocer. Ella se empezó a congregar ya hace bastante tiempo con nosotros, ha estado firme en los caminos del Señor, está firme,
Ella se llama Karina y tal vez han orado también porque hemos pedido oración por ella. Harán unos 5 meses atrás. Karina tiene varios hijos y la hija más chica tenía 20, por cumplir 20 años, ahora el 17 cumpliría 20 años. Y bueno, tiene un paro y muere, la encuentran muerta en su habitación. Y fue un proceso muy difícil, no solo para ella, sino que para nosotros como congregación también. Porque en ese momento ellos llaman y dicen, bueno, queremos que ustedes estén con nosotros. Y yo lo primero que hago es, a ver, yo no me siento capacitada para estar ahí, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le voy a decir? Entonces, lo primero que hago es mandar un mensaje al pastor del centro si podía ir. Y no, estoy enfermo, dice, no puedo salir. Así que bueno, Señor, será tu voluntad que nosotros estemos. Así que fuimos a acompañarla en ese tiempo y la verdad que pudimos ver la fidelidad de Dios en todo esto y que Dios tenía, esto estaba en sus planes y era necesario. Entonces, eh, cuando nosotros llegamos ahí, estuvimos en el velorio, orábamos incesantemente por ella para que le dé fuerza al Señor, porque yo creo que todas somos mamás y ponerte en esa situación era muy difícil. Y uno que yo considero estar dentro de la voluntad de Dios y siempre pidiéndole al Señor que nos dé fortaleza y que nos ayude frente a las situaciones, veía que, o sea, el Señor, si yo estoy en esa situación, no sé qué haría. Pero cuando estuvimos ahí, el Señor, la verdad que fue grande en misericordia y pudimos ver cómo el Señor la fortaleció en ese momento, ella estando su hija en el cajón, ella la tocaba y levantaba sus brazos y decía, gracias Dios, gracias papito, decía, porque te lo llevaste. Y yo la escuchaba y para mí era muy difícil, porque tenía a su hija en el cajón. Y si bien ella tenía sus ratos de llanto, de angustia, se levantaba y empezaba a cantar y decía, te alabo, Padre. Te alabo y te doy gracias porque me prestaste una hija y hoy te la devuelvo. Entonces ahí podía ver que el Señor había preparado todas las cosas. Y de ser un velorio, todos esperaban que, porque es una familia que ha tenido muchos problemas, muchos conflictos, y todos esperaban que ese velorio iba a ser piñas, que iba a ser descontrol, y la verdad que pudimos ver cómo Dios obró y que ese velorio en un momento se transformó en una reunión y de alabanza al Señor, y que empezamos a cantar y de repente todos alabando al Señor, todos levantando sus brazos y dando gloria a Dios. Entonces, Karina, ella iba a contar este testimonio hoy, pero no pudo venir porque no puede ni hablar, está con su garganta reapretada, no sabemos qué le pasó en su garganta, pero ella quiere compartir esto con ustedes, tiene muchas ganas de ir a Neuquén, poder contar su testimonio porque han pasado 5 meses y uno la ve con la libertad que ella alaba al Señor y le da gracias, gracias, gracias por esto, gracias porque esto fue necesario para yo crecer, gracias porque con esto me enseñaste. Entonces, pues, por eso podemos ver que los procesos son necesarios. Necesitamos pasar esos procesos. Y como decíamos, el Señor no nos va a mandar una prueba más difícil de la que podamos soportar. Y hoy la podemos ver a ella. Yo no le digo que ella está todos los días súper bien porque tiene sus momentos en donde extraña a su hija, 20 años, con su hijita. Y la extraña, pero ella llora y se levanta y dice, dame fuerza, Señor, y sigue, y sigue. Y ella siempre buscando del Señor. Y en estos tiempos más se ha aferrado al Señor. Así que por eso es el importante de estar firme en la palabra. El día que ella lo pueda contar, seguramente lo va a contar con más detalle porque hay muchas cosas ahí en el medio que fueron pasando, cosas maravillosas.
Uno de ellos era que su hijita también había compartido, nosotros hacíamos los adolescentes acá, y compartió un tiempo, después dejamos de hacer las reuniones de jóvenes, y ella dejó de asistir por un tiempo, y para todo esto serían como un año, no venían las reuniones tampoco, y justo el día, una semana antes, no menos, fue un día sábado que ella vino a una reunión, y uno la miraba y era una joven que ella se sentaba en el asiento, ella no cantaba, no nada, ella se quedaba quietita, y no hacía nada, no le caía ni una lágrima, no tenía como, no hacía ni un gesto. Y el día que ella muere, ella fallece el día miércoles, y el día domingo ella escribe, tenía un diario íntimo y escribe en su diario íntimo, que esto después lo cuenta Cari, o sea, su mamá, después de que ella haya fallecido, empieza a revisar sus cosas y encuentra su diario íntimo, en donde le decía que le daba gracias a Dios por esa reunión que habíamos tenido, y que ella ponía, nadie se imagina la conexión que tuve con vos, papito, le decía, y te doy gracias y ponía muchas cosas, te doy gracias por esto y gracias por aquello. Y uno, si nos ponemos a ver con nuestros ojos religiosos, muchas veces decimos, esta hermana, esta joven no sintió nada, está ahí dura, porque muchas veces queremos ver, o sea, nos manejamos por la emoción, y la verdad que el Señor mira el corazón, y ahí podíamos ver lo importante que es poder hablar a tiempo y fuera de tiempo, como dice el Señor su palabra. Esta jovencita pudo tener ese encuentro con el Señor, y nosotros estamos confiados que está en la presencia del Señor. Entonces, por eso es de animarnos a seguir y a esforzarnos. Sé que a veces es difícil, vienen las tentaciones, viene el desánimo, pero el Señor nos dice que estemos firmes en su palabra y buscando de Él. En estos tiempos, hermanas, yo creo que tenemos que enfocarnos más en buscar de Dios, en soltar cosas que no nos edifican en nuestra relación con Dios, enfocarnos más en la comunión, como decíamos, con el Señor. Muchas veces con el afán de hacer cosas, con el afán del trabajo o de querer tener un poquito más, nos desenfocamos realmente de nuestra misión, que es servir y buscar al Señor y llevar su evangelio a aquellas personas que están perdidas. Entonces, Él nos enseña a través del desierto y el dolor, y aprendemos a depender solamente de Dios y de su fidelidad. Y hoy podemos dar esperanza a la gente que con Dios sí se puede, no importa lo que estés pasando. Dios sana, Dios restaura, Dios libera. Es necesario que estemos firmes y buscando del Señor, y el Señor se encarga del resto. Como dice su palabra, que nos ocupemos de su reino, y que todo lo demás dice que va a ser añadido. Y como les decía recién, a veces, yo lo digo por mí también, porque muchas veces uno se afana con hacer cosas. No digo que está mal hacer cosas para el hogar y eso, pero muchas veces ponemos esas prioridades, hasta que tendría que ser Dios nuestra prioridad, ponemos otras cosas. Y el Señor lo que quiere es que lo pongamos a Él, como dice, en primer lugar. Y después Él se va a encargar de todo el resto, de todo lo que necesitemos, dice que Él se va a encargar. Y para terminar, quiero compartir ahí en Isaías 41:10. Hola, sigue las manos. Hola, sigue. No. Si lo han encontrado, dice así. Isaías 41:10. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Para cerrar, quiero compartirles esto, y que esto nos dice esta mañana el Señor. ¿Por qué estás pasando? ¿Qué situación? ¿Qué prueba? ¿Qué desierto? El Señor te dice, no temas, que yo estoy contigo. No te angusties, que yo soy tu Dios.
te fortaleceré y te ayudaré. Cual sea el proceso que estemos pasando, o sea, no tengamos miedo. El Señor está con nosotros y dice que Él va a estar hasta el fin del mundo con nosotros. Entonces podamos en esta mañana confiar en su palabra, en sus promesas, y cual sea el desierto que estemos pasando, entreguemos en las manos del Señor y Él va a tomar el control de todas las cosas. Quería compartirle esto y bueno, si en algún momento Dios nos permite que podamos, las hermanas de acá están con muchas ganas de ir a visitarla o que vengan a visitarlas también, así que es muy lindo poder compartir. Oramos para entregar la palabra. Padre, gracias en esta mañana por este privilegio que me das, Señor, de poder compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque creo fielmente que tú nos estás hablando. Y te ruego, Señor, que cualquiera sea nuestro desierto, nuestra prueba, vos conocés los corazones, Señor. Conocés la situación de cada hermana, de cada familia, Padre. Vos conocés. Por eso en esta hora te entregamos nuestras vidas, nos rendimos delante de ti, Señor, reconociéndote como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y acá estamos, Señor, como el barro ese que hablábamos, Padre. Moldeas nuestras vidas, Señor. Saca toda impureza que haya en nosotros. Y ayúdanos, Padre, a hacer tu voluntad. Ayúdanos a tomar, Señor, esa prueba gozoso, como dice tu palabra. Que a pesar del dolor, Señor, que en nuestras vidas haya paz y tranquilidad, Padre. Te entregamos nuestras vidas, Señor, en tus manos. Cada situación, cada prueba, cada proceso. Y aún, Señor, rogamos en esta hora por la vida de Karina, para que la sigas fortaleciendo, Señor, y la sigas usando como una espada filosa, Señor. Te ruego, Señor, por cada hermana también que esté pasando por procesos de enfermedad, por procesos, Señor, familiar, económico. Tú tienes el control, Señor, de todas las cosas. Y eres un Dios poderoso. Por eso te ruego que las fortalezcas en esta mañana, que renueves sus fuerzas, Señor. Que le des ánimo, Señor, al que está caído. Que levantes, Padre, al que está caído. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas, Padre. Amén y amén, Señor. Amén.